Estudiantes le ganó a Boca en un partido muy importante, pero es un partido que para muchos puede ser aburrido, trabado, monótono, sin muchas chances de gol, pero que por otra parte para mí va a ser muy interesante desmenuzar todo lo que nos dejó. Dos equipos defensivamente impecables, súper aguerridos, con una gran responsabilidad, con una cobertura de espacios magnífica, con un desgaste físico realmente admirable. Y en contraparte, ataques que se vieron ahogados, sin ideas, sin espacios. Y a la pregunta que va a desembocar el análisis es, ¿fueron equipos carentes de ideas o fueron defensas que anularon la magia? Estudiantes saca una victoria, ¡puf! 3 puntos de oro. El empate de la última fecha ya lo clasifica, porque ya Lanús no lo podría superar. Esto es un partido realmente clave. Para Boca, evidentemente no le da la clasificación como le hubiese dado una victoria, pero todavía lo deja en la condición en la de que si gana en la última, se asegura su lugar. Pero tiene que jugar contra el puntero. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Estudiantes 1, Boca 0. Estudiantes ganó por el chiquito Romero. Y alguno me podría decir, pero pará, después de un arranque en el que elogiaste la colectividad, un trabajo en equipo, algo planificado, ¿cómo puede ser que ahora la simpleza del argumento de por qué ganó Estudiantes sea simplemente un error del arquero de Boca? Y es que a veces funciona así. En este caso, la pregunta más importante, que es ¿por qué gana el que gana?, se responde simplemente con un error puntual de un jugador tan relevante como es el arquero. No creo que haya merecido perder Estudiantes. Hasta si tendría que decidirme por quién jugó un poco mejor, diría que fue el Pincha. Pero no creo que esa mejoría sea suficiente para considerarlo merecedor de ganar. Ni antes del 1-0, ni tampoco después del 1-0. Que realmente, si bien creo que manejó bien los tiempos y supo evitar que Boca sea claro, tampoco es que, por ejemplo, tuvo contraataques realmente demoledores o bien ejecutados. A lo que voy es que en la defensa estuvo la clave del partido. Y justamente ambos estuvieron en una tarea muy bien lograda. El problema fue que en un tiro de esquina, ganado a través de una jugada que sí había podido generar Estudiantes, aunque con un poco de carambola de por medio, vino un error tan garrafal que rompe con todo. Que ahí Boca no podía hacer nada. Si bien hay que darle mérito a Correa, que hace un movimiento que hay que decir que es importante porque anticipa una pelota y cabecea al primer palo, el cabezazo iba al arquero. Y el arquero tendría que haberlo atajado como la mayoría de pelotas que habrá tenido de esa manera en su vida, pero se le escapa. Y esto no es para culpar a Romero ni para decir que tiene que ser suplente, es un debate mucho más profundo ese y que no me voy a meter ahora porque siento que sería polemizar por polemizar. Pero la realidad es que si hay un argumento por el que dan Estudiantes es ese. Pero claro, lo que estaría mal sería no hablar de todo lo que hizo el Pincha y tampoco de todo lo que hizo Boca por simplemente decir que el resultado se define por una cuestión tan tribal como puede ser un mal posicionamiento de manos. La observación del partido conllevaba a ver un equipo con la pelota, cuidando la pelota, manejándola horizontalmente y sin correr riesgos innecesarios. Cuando la perdía, no la perdía en una zona realmente comprometedora, sino que la perdía porque intentaba un pase largo, la perdía más adelantado en la cancha o la perdía a través de una situación que era una pelota parada. Por ejemplo, se iba a lateral, entonces tenés tiempo para retroceder, o hay alguna falta, por tanto tenés tiempo para retroceder, y entonces ese ciclo se volvía a repetir, pero con otro equipo, que la tenía, buscaba espacios, tocaba con el 5, tocaba con el central, tocaba con el lateral, iba de un lado para el otro, volvía para el otro lado, y así. Esto no necesariamente es malo, habla bien de dos equipos que entendían que el que cometía un error perdía. El que cometía un error demasiado grosero en el mediocampo, en la distribución, perdía, porque no había otra manera de pasar. Y cada vez que pasaba el tiempo, esa sensación de que el que cometía un error perdía se incrementaba, porque las maneras que encontraban para atacar a ambos equipos eran inútiles. Cuando hacían un pase largo, en general era inútil porque el rival estaba bastante bien ubicado y claro, en general el que gana va a ser el que está de frente a la pelota en el pelotazo largo. Y aparecía Rojo o Lema en Boca, quizás de vez en cuando algún lateral como Advíncula, algún mediocampista que ayudaba como Medina o como X. Y en Estudiantes, Lolo, Said Romero, que para mí tuvo un buen partido, Enzo Fernández, los mismos jugadores aplicados a Estudiantes. Esto hacía que ambos equipos estén en una situación en la que no pueden, intentan, la pierden. El otro equipo no puede, intenta, la pierde. Había pocas situaciones en las de que había desmarques porque los desmarques tienen que ser en algún espacio y no había espacio. Lo cubrieron muy bien. Y los espacios que existían eran en general por detrás de los defensores. Pero
Claro, el tema era este. Si el jugador que tiene que hacer el pase en profundidad está hipermarcado y apenas la tiene un jugador que lo presiona, tiene tan poco tiempo y encima una incomodidad espacial para hacer el pase que lo va a hacer mal. Va a tener muy pocas posibilidades de hacerlo bien. Y eso pasaba. Intentaba hacer el pase y que se iba afuera capaz la pelota. O no se iba afuera, pero le quedaba al defensor. Nunca quedaba perfecta para que le quede al que está desbordando. Esto que estoy haciendo en este momento es explicar la incomodidad de ambos, que era ejercida a través de la intensidad. Y ese es un punto importante. Recordemos, y esto lo menciono recién ahora porque entiendo de que todos saben que este es un partido que sucedió lo de Altamirano, se jugaron 66 minutos, no 90. Y claro, esto es hiper interesante de cómo ambos equipos fueron particularmente intensos. Más que nada Estudiantes. Creo que Boca fue un poco más pasivo y ordenado, y Estudiantes fue un poco más intenso en la marca. La diferencia sería que un equipo esté esperando más el momento en el que haya un pase para interceptarlo, y el otro está incomodando más al que tiene la pelota para robársela, ¿no? Es como una diferencia de agresividad de la marca. Pero a ambos, ese tipo de juego les conllevaría un esfuerzo físico constante, de estar muy concentrado, de correr mucho, de moverse correspondido al movimiento de la pelota. Y esto por 90 minutos no es si lo puedes hacer. O al menos lo puedes hacer, pero te vas a cansar mucho más. Como idea, conceptualmente hablando, es mucho menos probable mantenerlo en un partido común y corriente que en un partido que jugás menos. Más cuando tenés 30 y 30. Y con 15 en el medio. O sea, ambos técnicos estuvieron súper inteligentes. Creo que más que nada Domínguez. Y acá creo que Estudiantes tuvo un plus con respecto a Boca. En decir, seamos intensos. Jugamos poco tiempo. Tranquilo que si te cansás, el partido dura menos. De última, podemos hacer cambios. Y no hay tanto margen para que un jugador termine estando tan cansado que se perjudica al equipo. Y así pasó. Ascasíbar marcaba como un animal. Los perseguía, los molestaba. Benedetti se centralizaba y tenía que centralizarse para molestar a los mediocampistas que estaban por ahí. Enzo Pérez recuperó un montón de pelotas. Para mí fue el mejor del partido. Una locura lo de Enzo Pérez. Un posicionamiento casi omnisciente. En todos lados estaba y siempre, obviamente, cuando recuperaba, con criterio. Capaz que algún pase mal hizo, pero la verdad es que yo no recuerdo ninguno. Y, por momentos, algún destellito agresivo tenía. Que eso vamos a llegar ahora cuando hablemos de cómo ambos pudieron, en momentos, que son jugadas muy aisladas, romper al rival, pese a esto que estamos hablando de que era prácticamente una defensa perfecta en ambos lados. Que bueno, en parte lo fue porque no hubo casi ataque. Pero llegando a esos puntos, ¿no? En el caso de Estudiantes, Enzo Pérez marcaba. Lo mismo con Ascasíbar, un animal, súper buen partido para mí también en la marca. Suki, molesto. Laterales, Mancuso, molestísimo. Cetré, se retrocedía y con el cuerpo molestaba, recuperaba. Estuvo un partido muy halagado por la gente porque se esforzó muchísimo. Y lo mismo por Boca. Medina recuperando muchas pelotas. Lema anticipando, recuperando, apareciendo. Rojo para mí menos, pero creo que fue simplemente por un tema de dónde estuvo la pelota. Pero también intervino algunas jugadas bien. X Fernández. Lo mismo cuando se ganó intentando ayudar. Creo que en cierto punto Estudiantes estuvo mejor en esa faceta en la que el partido no tenía dominador y que ambos estaban incómodos. Porque Estudiantes, por un lado, siento que estaba más intenso. Entonces, esa intensidad extra hacía de que, además de que el rival no pueda, que eso también lo generaba Boca, haya una latencia de que quizás recuperara alguna pelota incómoda. Aunque no lo logró, no pudo generar contraataques. Y esto es súper interesante, porque se enlaza con todo lo que estamos hablando. Obvio, si los dos equipos son súper miedosos al jugar, miedosos de prudente y no de cobarde, porque no intentan gambetas en lugares incómodos, no se la juegan mucho. Cuando hacen pases tan largos que cuando la pérdida está lejos. Te puedes acomodar. Entonces, no hay contras. Porque ambos tuvieron cuidado de las contras. Entonces no hubo contras. En ese sentido estuvieron bien los dos. Hay una jugada de Langoña al principio que logra hacer una especie de desborde porque se la llegan a pasar. Y fue la única vez que pasó. Pasó al principio y después no pasó nunca más. Después siempre Said Romero le ganó la posesión. Y esa jugada que estoy diciendo no fue clara tampoco. Simplemente fue una jugada en la que hubo una especie de contra o transición. Pero estamos hablando de una puntual y que nunca más se repitió. Boca no puede explotar ese aspecto. ¿Boca en qué se caracteriza? Un equipo de un mediocampo muy móvil, con jugadores que avanzan con la pelota en los pies, no pudieron, siempre hay uno enfrente, la gambeta era muy complicada. Y también los pases entre líneas, no pudieron, hay líneas muy pegadas, entonces no había espacio, solo te quedaba el pase para atrás, pero también, ya lo dijimos, incomodidad, buena línea del offside del rival, altos los defensores rivales. Hubo desmarque, sí hubo seguramente, pero el tema es que no servían, porque ¿a dónde iba el desmarque? A un lugar tan incómodo que, claro, recibía, pero capaz que estaba tan marcado que o la perdía o el pase volvía rápido, no alcanzaba eso para romper al rival. Ahora, ¿cómo rompieron al rival? Por ejemplo, hay una jugada en la que Enzo Pérez hace una pared con Ascasíbar en el segundo tiempo por banda. Claro, recupera Enzo Pérez, rápidamente la suelta, avanza y Ascasíbar lo ve por atrás, hace un pase. Esa jugada después termina en un centro que no pasa nada.
pero rompen al rival. Después, Estudiantes tuvo mejor capacidad para cambiar de frente. El cambio de frente es un recurso magnífico, ¿por qué? Porque es una manera rápida de pasar de un lado para el otro. Y como Boca y Estudiantes iban con la pelota, acumulaban gente por un lado para que en ese lado no se pueda hacer nada. Y cuando el equipo rival intentaba llegar hasta el otro lado, hasta que llegás, haces pases uno por uno a todos los jugadores de la línea, el rival ya se acomodó por otro lado. Pero el cambio de frente, en general, hacia Benedetti, era un cambio de frente que generaba un avance. Y bueno, es como casi como si fuera fútbol americano, ¿no? Avanzaste 10 metros, pero bueno, a partir de ahora Boca tiene que estar 10 metros más atrás y ya hay más chances. Así todo, creo que Estudiantes no pudo atacar bien con eso, ¿eh? Pero era una diferencia. Otra diferencia era Said Romero, que a diferencia de prácticamente los cuatro centrales, él se adelantaba, conducía un poco más. Y esas conducciones hacían adelantos que eran un poco más agresivos que los que tenía Boca con Lema y Rojo. Que Lema tuvo una jugada en el segundo tiempo que anticipa y que aparece y que la abre y que parece una jugada muy buena, pero fue una vez. Lo de Said Romero era constante. Era el único central que se animaba un poco más, que corría un riesgo extra. Y le sirvió, porque para mí Estudiantes por esa razón estuvo un poquito mejor. Pero Boca en general lo hacía bien en cuanto a defenderse. Y esto es la constante del partido, ¿eh? No hay mucho más. Yo considero que, por ejemplo, sacar a Medina no tuvo sentido, porque no era de los peores, al contrario, yo creo que Medina en Boca fue muy bueno en un contexto muy malo, ¿no? Esto siempre hablemos de el nivel del partido es así, Medina fue así, y por que Enzo Pérez fue así, ¿no? O sea, pero dentro de un nivel que en otro partido que tenemos más vuelo, estaremos hablando de un 6, un 5 en cuanto a un puntaje estimado. Pero Medina, el único que, bueno, con el cuerpo la protege, sale jugando de gambeteando y se la pasa a uno, que tiene un destello extra, ¿no? Que cuida la pelota, que no la pierde, que corre riesgos, que hace un pase un poco más interesante. Hasta ahí. Pero el tema es que no lo aprovecharon. Siento que Boca, en el afán de no perder la pelota, tuvo una distribución muy lenta. Y cuando estuviste tan lento y el equipo rival está moviéndose con la pelota, siempre lo alcanzaban. Zenón, un partido flojo, intentó retrasarse al final, no servía, los desmarques no le alcanzaban, siempre muy marcado. Un jugador que gambetea tanto en un partido tan cerrado se ve muy perjudicado, y lo mismo con sus pases en profundidad. Cavani retrocedió una sola vez en todo el partido, de lo que yo me recuerde, como mucho habrán sido dos, que se me escapó alguna, para ayudar a que haya más gente en el mediocampo. Langoni súper desaparecido, no participaba casi nada, capaz que un poco en banda, perdía casi todas las pelotas. Y en Estudiantes un poco lo mismo, Sosa, un rol súper de trabajador, ¿no? Algún pase largo, creo que Estudiantes intentaba hacer un poco más vertical, pero esa verticalidad no le servía. Simplemente terminaba ganando Rojo o X Fernández, era una verticalidad que si Boca se equivocaba era aprovechada, pero Boca nunca se equivocó, siempre resolvió bien esas jugadas. Boca era un poco más lento y quizás tuvo momentos en los de que llegaba la pelota. Y guarda, llevarla hasta Advíncula era un mérito, porque Advíncula, como un lateral casi extremo que puede desbordar, es súper interesante. Y si llegaba la pelota hasta Advíncula en una zona de 3/4 que Boca lo lograba, en otro tipo de partidos era una victoria. Pero Advíncula no jugó bien, tomó malas decisiones. Intentaba hacer pases entrecortados, en un partido con una telaraña de jugadores siempre terminaba perdido. Tuvo un buen centro, que no le interpretó bien Cavani y la despejó Mancuso. Nada más. La llevaban hasta ahí y nada más. Y después creo que fue la única situación que Boca pudo generar positivamente con la distribución de pelota, pero que no se fue aprovechada porque justamente el que desembocaba estuvo flojo. Para mí pasó parecido en Estudiantes con C3. C3 también me parece que estuvo un poco mejor que Advíncula, y ya hablamos de lo defensivo magnífico, pero a la pelota llegaba hasta él, pero ahí perdía. O capaz que ganaba un lateral, cosas que no importaban. Mismo. Creo que el tándem con Mancuso se notaba que en otro tipo de partidos hubiese sido demoledor, pero Boca acumulaba gente ahí y aparecía Medina y la recuperaba. O aparecía Blanco y la recuperaba. Fue un lindo duelo Blanco contra C3. Ya creo que ya se entendió todo este tema, ¿no? Fui mencionando diferentes conceptos, diferentes situaciones de juego, pero es muy limitado el espacio que había para romper algo. Y lo que se rompió fue lo que acabo de mencionar. Cambios de frente, una pared entre Enzo Pérez y Alcacíbar, capaz que algún error que me estoy olvidando, de alguna jugada en la de que no hubo generación, sino que hubo un error de Boca o de Estudiantes y que a partir de ahí hubo un centro. Hablamos de la de Lema, esa estuvo buena porque fue un anticipe, entonces el anticipe rompe con esa solidez, ese balance que hay en el medio campo, y al abrir la cancha hubo un centro que casi le pega a Cavani y mete, pero fue una sola vez, ¿no? Yo creo que Boca fue mejor en el segundo tiempo, pese al error. Después del gol ya no es mejor, creo que ahí Estudiantes maneja el partido, pero antes del gol, que fue a lo último, Boca estaba mejor, creo que había tenido esa jugada, había empezado a, al menos con esa posesión lenta, estaba llegando a aplanar un poco más al rival, y siento de que, no te digo que le iba a ganar Boca, pero que si yo, antes de que llegue el Estudiantes,
me la hubiese jugado por quién estaba más cerca de ganarlo, decía Boca. Lo veía con mayor capacidad para administrar la pelota en ese contexto tan incómodo. Y sentía que estaba empezando a tocar más la pelota Zenón. Inclusive Medina empezaba a tener una jugada interesante que el primer tiempo no tenía. Esa jugada que digo. Pero nada, una diferencia mínima. Y en el primer tiempo me jugó Tomás Estudiantes, que siento que estuvo con eso que dije de los cambios de frente, de Said Romero, de la intensidad de la marca, pero un poco mejor para mí Estudiantes en el primer tiempo, Boca un poco en el segundo, pero bueno, como ya dije, todo esto, para alguien que le interesa estrictamente lo que tiene que ver con el resultado, es palabrerío. Porque lo importante es que se equivocó Romero y ganó Estudiantes. Y que sí, hubo mucho alrededor. Estudiantes tuvo un partido muy interesante. Para mí, si juegas Estudiantes, es un equipo que la Libertadores, por ejemplo, le pagan a cualquiera. Porque es durísimo, durísimo. La respuesta a la pregunta del principio. ¿Qué pasó? ¿Anularon a los rivales? ¿Lo ahogaron la magia? ¿O no hubo magia? Yo siento que es como si a un mago le pondieras un contexto tan difícil para que sus trucos no se vean, de que no pueda hacer los trucos, aunque tenga las ideas. Creo que ambos tuvieron ideas, ¿eh? Entre los pases entre líneas, pases en profundidad, llevar la pelota a las bandas, cambio de frente. Hablo de los dos equipos ahora. Pero no pudieron. Sí me pareció el defensor y en este caso la destrucción le ganó la creación. Así es simple. ¿Hubo creación? Sí. ¿Estos equipos son malos creativamente? No. Estudiantes viene a meter 5 goles en la fecha pasada. Boca viene teniendo un fútbol bastante dinámico. El partido contra Trinidad fue un poco peor, pero así todo tuvo mucho mejor que este partido en cuanto a creación. Pero cuando tenés un rival tan consistente en defensa, fue un partido casi espejo. Ambos tenían ocupado el espacio del rival y ninguno pudo romperlo. Hasta acá el video, espero que no haya sido reiterativo, espero que se haya podido entender los diferentes conceptos. Estudiantes gana, importante victoria. Como ya dijimos al principio, ahora Estudiantes un empate con Lanús le sirve para clasificarse. En el caso de Boca, bueno, al empate ya no le sirve, al contrario, no les, ya lo dejaría fuera. Y si bien yo creo que Godoy Cruz es un arma de doble filo, porque en cierto punto uno puede pensar es el puntero del torneo, cómo va a ser un rival accesible, al mismo tiempo es un equipo que ya está clasificado, entonces quizás es mejor un equipo que es de primero, pero que está clasificado, como le pasa a Defensa y Justicia, que tiene un equipo que está más abajo, pero que te quiere ganar porque quiere clasificarse. Es muy relativo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la última, pero el punto es que Estudiantes sería muy raro que se quede fuera en este contexto, porque bueno, si pierde, se quedaría fuera, pero es la única manera. Hasta acá el video, como ya dije, por quinta vez, y bueno, comenten lo que les pareció.